Bueno, un poco lo que me preguntaba el otro día María Julia, ¿no? Tenía que ver con dos cuestiones. Por un lado, o sea, qué pensaba yo de la política educativa durante el peronismo y esto vinculado a por qué consideraba que el peso de la desperonización cayó tan fuerte en las escuelas, en las instituciones educativas. ¿No? Son dos preguntas que están muy relacionadas y como yo le comentaba, bueno, sobre todo respecto a la primera, ¿no? Mi investigación fue sobre las políticas educativas durante el peronismo en la provincia de Buenos Aires y bueno, y en relación a eso podía esbozar alguna respuesta sobre la otra pregunta, ¿no? Si bien lo que más se escucha podríamos decir, tanto en la calle como lo que se lee en los libros de historia, es que la política educativa del gobierno peronista consistió en la peronización, digamos, de la educación. Lo que yo creo y lo que trato de mostrar con la tesis y con el libro es que fue más que eso. O sea, fue más que la creación de una escuela peronista. O sea, hubo una política educativa destinada a incluir más y nuevos actores. Un poco esto es lo que hablábamos con María Julia la otra vez, a dar respuesta a partir de una reforma institucional con la creación de un Ministerio de Educación que se hace en todas las provincias, a las principales dificultades que impedían la ampliación de la matrícula, pero también incluir áreas especializadas. Pero para el sector del antiperonismo, esto quedaba diluido, ¿no? Todo este accionar de la política educativa quedaba diluido y se centraba sobre todo en rescatar la inclusión de elementos de la doctrina peronista. Efectivamente, los libros de texto publicaron fotos de Eva y de Perón, efectivamente se transmitieron contenidos referidos a la obra de gobierno, pero lo que a mí me interesa destacar es que sin calificar estas acciones, ni de forma negativa ni de forma positiva, no fueron las únicas. O sea, no fueron las únicas acciones de la política educativa del peronismo, y a la vez tampoco hubo consenso dentro del Ministerio de Educación respecto a estas acciones. Y decir que hablar de la política educativa implica hablar más allá de la conformación de una escuela peronista. Entonces, como le comentaba, bueno, hay que destacar la creación del Ministerio de Educación, la ampliación de la obligatoriedad escolar, lo que fue la edificación escolar, más allá de la creación de nuevas escuelas, la construcción de los edificios donde funcionaban esas escuelas, bueno, todas esas cuestiones. Pero, como decía antes, en el discurso antiperonista queda muy presente la idea de que la política educativa del peronismo fue peronizar a través de los libros de texto, a través de los contenidos, de los programas escolares. Es por eso, y acá voy un poco con la segunda pregunta, que la política desperonizadora de la revolución libertadora, del golpe de Estado autoproclamado como revolución libertadora, busca desmontar el dispositivo ideológico peronista a través de la escuela, a partir de la escuela, digamos, ¿no? Lo busca hacer en otros aspectos, pero las instituciones educativas son un lugar fundamental. O sea, la escuela no podía estar al margen de esa política de desperonización, porque esa política de desperonización tenía para los antiperonistas un carácter pedagógico. Y la primera institución a ser purificada tenía que ser la escuela, digamos, si se pretendía desperonizar la sociedad, era necesario comenzar por las instituciones educativas, o por lo menos hacer un peso fuerte en las instituciones educativas. Entonces, por eso es que yo pienso que la persecución en los colegios y en las escuelas primarias, sobre todo a los inspectores, tiene tanta centralidad. Desperonizar, en tanto, ¿no? Eliminar al peronismo como identidad política, ¿no? Y bueno, y para eso hubo muchas herramientas que se utilizaron desde el gobierno de la dictadura del 55, una de las cuales fue la exoneración. Y bueno, para esta desperonización se crearon comisiones investigadoras que fueron las encargadas, ¿no? De investigar estos actos de
de corrupción, que sobre eso, bueno, hay un trabajo muy interesante de Silvana Ferreira sobre el peronismo denunciado, sobre el que hablábamos con María Julia. Y además, como decía, de lo que tiene que ver con estas persecuciones y exoneraciones, hubo allanamientos, hubo expropiaciones, hubo detenciones, en las instituciones educativas también se cambiaron los nombres de las escuelas, se reemplazaron los libros de texto, se reivindica un pasado en clave antiperonista. Entonces, bueno, como decía, además de los libros de texto, se reforman los planes de estudio, se reforma el calendario escolar. Son varias las medidas. Una de esas es, como decía, perseguir a los docentes, que en el caso de las escuelas primarias recae esa persecución, sobre todo en el caso de los inspectores escolares y en el caso de los colegios de educación media, sobre los rectores, sobre los directores, que es un poco lo que hablábamos con María Julia.